Bueno, vamos a ver un ejemplo de extremos relativos y extremos condicionados para que lo puedan entender, ¿sí? Cuando yo analizo extremos relativos, a mí lo que me van a dar es una función, ¿sí? Esa función no me dice nada más, la voy a analizar en todo su dominio, en toda su extensión. Entonces, lo que estoy encontrando son extremos relativos, ¿sí? Entonces, tengo la función, me piden encontrar los puntos críticos. Entonces, para eso lo primero que hago es determinar la condición necesaria. La condición necesaria es que las derivadas respecto de x y de y simultáneamente sean iguales a cero. Entonces, derivo respecto de x, ¿sí? Me daría 2x más 2y, y eso igual a cero. Derivo respecto de y, me quedaría 2x menos 1 igual a cero. Entonces, de acá, esto que yo tengo aquí es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Por lo tanto, voy a encontrarle solución. Lo que tienen que tener cuidado, y es donde se confunden mucho, es cuando, por ejemplo, están elevadas al cuadrado tanto la y o la x o a otra potencia, porque no van a encontrar solamente un punto, van a encontrar varios, y es ahí donde suelen equivocarse. Bueno, en este caso un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, la segunda ecuación despejo x, eso lo reemplazo en la primera ecuación y encuentro un valor que es menos un medio. Por lo tanto, el punto crítico, que es donde las derivadas primeras se me hacen cero, sería el punto un medio menos un medio. Lo que yo voy a analizar ahora es si ese punto crítico es máximo, mínimo, o la función alcanza un máximo, un mínimo, un punto de silla ahí, o nada. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es armar el hessiano. Recuerden que este era el método del determinante hessiano, que es el de la derivada segunda, del diferencial segundo, en donde lo que hacemos es analizar las derivadas segundas. Entonces, para eso a mí siempre me gusta más trabajar con esta expresión que sería el determinante hessiano, ¿sí? Entonces, lo que hago es encontrar todas las derivadas de la función respecto de x dos veces, respecto de y dos veces y la cruzada. Entonces, luego reemplazo en esta ecuación, que sería en este determinante, que es la derivada respecto de x dos veces y dos veces, que es la diagonal principal, y las derivadas cruzadas en la diagonal secundaria, reemplazo los valores que me están dando acá, 2, 0, 2 y 2, y de ahí encuentro el determinante. Este determinante me da 0. Entonces, como el hessiano es 0, lo que hay es un punto, o lo que alcanza la función en este punto es un punto de silla. Recuerde que para que exista extremos, lo que tiene que ocurrir es que el hessiano me dé positivo, y de ahí analizo recién lo que pasa acá. Pero si el hessiano ya me da igual a menor que 0, entonces significa que lo que existe en ese punto es, o lo que alcanza la función en ese punto es un punto de silla. Eso con respecto a extremos relativos. Si a mí me dijeran, por ejemplo, que en vez de analizarla en todo su dominio, lo voy a encontrar en un conjunto D que está dado un rectángulo, ¿sí? Que va de 0 a, perdón, de menos 2 a 2 y de menos 1 a 1. Entonces yo restrinjo el dominio de la función a este conjunto nada más, ¿sí? Entonces lo que voy a encontrar van a ser extremos absolutos, pero si no me dice absolutamente nada, estoy trabajando en todo su dominio, son extremos relativos. Ahora, ¿qué ocurre con los extremos condicionados? Bueno, para que poder trabajar con extremos condicionados, a mí me tienen que dar la función, que es la que voy a optimizar, ¿sí? Pero que esté sujeto a una condición. Esa condición es G. Es siempre una ecuación. Ustedes se van a dar cuenta cuál es la condición porque siempre es una ecuación. En cambio, lo que ustedes tienen que optimizar, les tienen que decir área máxima, el mínimo volumen, o la mayor ganancia. Entonces, esa sería la función correspondiente, que es la que tengo que optimizar. ¿Qué voy a utilizar cuando tengamos extremos condicionados? Voy a utilizar los multiplicadores de Lagrange. ¿Para qué me sirve? Para hallar el punto P, ¿sí? Los multiplicadores de Lagrange me sirven para encontrar ese punto P,
que hace que la función tenga un extremo cuando está sujeta a esta condición. Entonces, de acuerdo a lo que habíamos visto anteriormente, el gradiente de f en p es igual a lambda por el gradiente de g en p. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener la derivada respecto de x en p igual a lambda por g de x en p. La derivada respecto de y en p igual a lambda por g de y en p. Pero esto también lo voy a tener que analizar para g de x igual a c. ¿Por qué? Porque esta es la condición. Yo no voy a utilizar cualquier valor de xy, voy a utilizar los valores de xy que pertenezcan a esta curva. Entonces, ¿qué hago? Bueno, derivo. Esto sería la derivada de la función respecto de x en p. Igual a lambda por g de x. Esto sería la derivada de f respecto de x. No en p, después voy a encontrar p. Esto sería la derivada de f respecto de y. Igual a lambda por g, la derivada de g respecto de y. ¿Sí? Entonces, yo de acá voy a tener dos ecuaciones con tres incógnitas, porque mis incógnitas son x, y lambda. El valor de lambda no me interesa, ¿sí? Es como un puente el valor de lambda que me va a servir para relacionar a la función f con la función g, ¿sí? Con su condición. Entonces no me interesa encontrarlo. De esta ecuación, por eso necesito la tercera ecuación que sería g, porque yo tengo en realidad tres ecuaciones con tres incógnitas. Entonces, este es f de x, la derivada de f respecto de x. Esta es la derivada de f respecto de y. Esto es la derivada de g respecto de x y esto es la derivada de g respecto de y. Entonces, de estas dos, voy a empezar a trabajar. Por ejemplo, voy a dividir todo por 2 en la primera y voy a dividir miembro a miembro las dos ecuaciones. ¿Qué tendría entonces? X más y sobre 2x menos 1 igual a los lambdas se me van y como había dividido por 2, este 2 también se me va. Me da igual a 1. De acá despejo x o y de acuerdo a la que me conviene, en lo que me convenga. Entonces de acá yo despejé la x. Esa x, ¿dónde la voy a reemplazar? La voy a reemplazar en g, que sería mi tercera ecuación con la que voy a trabajar. Entonces la reemplazo en g. Al reemplazar en g voy a encontrar uno de los valores, que sería en este caso el de y con ese valor de y, habiendo despejado x previamente, habiéndola puesto en función de y, encuentro el valor de x. Entonces, las coordenadas del punto 2/3 menos 1/3 son la que hace que la función alcance un extremo cuando está sujeto a la condición de g. Entonces, ¿qué es lo único que me quedaría hacer? Sería reemplazar el valor de la función de z en ese punto, ¿sí? Y ese sería el valor extremo que alcanza la función cuando está sujeto a esta condición. Pero miren las diferencias. Uno lo analizo en todo su dominio, no me están dando restricción, y el otro lo estoy analizando con una restricción. A la misma función, pero la estoy analizando con una restricción. Entonces, de acá estoy encontrando el valor extremo que alcanza la función en toda su extensión, y acá estaría encontrando el valor extremo que alcanza la función sujeta a esa condición.